Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, yo soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta oportunidad, en esta lección, veremos el método para dimensionar o verificar elementos estructurales de acero solicitados a flexocompresión. Veamos, lo primero es explicar el concepto, ¿no? Cuando uno habla de flexocompresión, lo que quiere decir es que está actuando simultáneamente un momento flector, que puede ser uniaxial o biaxial, y una carga axial de compresión. Por eso es flexocompresión. La fórmula universal para calcular o verificar o dimensionar elementos sometidos a flexocompresión es la que aparece acá. Factor de utilización en compresión más factor de utilización en flexión tiene que ser menor o igual que 1. De alguna manera esto se resuelve de manera independiente. Primero abordamos el caso de compresión axial, como que no hubiese momento flector. Después se hace lo mismo, se calcula el factor de utilización asumiendo que no hay axiales. Y después se hace la interacción, ¿no? Y la suma de estos dos factores de utilización debe ser menor o igual que 1. Lo que sí hay que tener en cuenta acá, ojo, que cuando yo analizo la flexión, debo considerar además un momento flector de segundo orden. Por eso es que se conoce, o se aplica aquí lo que se conoce como interacción corregida. ¿Por qué? Porque el momento flector que está dando en la pieza origina que la pieza se deforme, se flecte, se produzca una deflexión en la pieza. Por tanto, ahora el axial que está actuando no está actuando sobre una pieza recta, como es la hipótesis básica que uno asume cuando hace el cálculo, ¿no? Que es una carga perfectamente centrada y que la pieza está perfectamente recta. Entonces ahora, como el axial no actúa en una pieza recta, se debe hacer lo que se conoce como interacción corregida, es decir, aumentar el momento flector de primer orden en un determinado porcentaje para tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden que aparecen, dado que ahora la fuerza axial, considerando que la pieza está deformada, ahora la fuerza axial de compresión está excéntrica. Veamos en lo particular las fórmulas que aplican para el dimensionamiento de elementos estructurales de acero, perfiles de acero, solicitados a flexocompresión y, en este caso, flexión uniaxial, ¿ya? Aquí hay que responder una pregunta que es la siguiente. La tensión de compresión, producto del esfuerzo axial dividido por el área, ¿no?, ¿es menor o igual que el 15% de la tensión admisible a compresión? Si es así, significa que el axial es pequeño, porque solamente consume algo así como el 15, incluso menos por ciento de la capacidad resistente a compresión. Como el axial es pequeño, el método, la metodología de la NSH 427 considera que no es necesario hacer interacción corregida, es decir, se desprecian los momentos flectores de segundo orden. En este caso, la ecuación queda muy simple. Factor de utilización en compresión, que es la tensión de trabajo en compresión dividido por la tensión admisible a compresión, más la tensión de trabajo a flexión, fórmula de Navier, ¿no?, dividido por la tensión admisible a flexión. Y la suma de estos dos factores de utilización lo que tiene que verificar es que sea menor o igual que 1. Con eso la pieza verifica el dimensionamiento que estemos realizando, ¿no?, para resistir con un determinado perfil, por ejemplo, una determinada carga de flexión y axial. Ahora, fíjense bien, si la tensión de compresión, o sea, el axial dividido por el área, es mayor que el 15% de la capacidad resistente de la tensión admisible a compresión, el método te dice, ahora sí hay que considerar los efectos de segundo orden porque ahora sí el axial es considerable, por lo tanto, multiplicado por una cierta excentricidad, va a movilizar un momento flector de segundo orden significativo. Entonces, en ese caso, fíjense bien, la fórmula sigue siendo la misma, fíjense bien, pero aparece un factor acá abajo dentro de estos corchetes, ya que, fíjense bien, este número siempre va a ser menor que 1. Y 1 dividido por un número menor que 1 es un número mayor que 1. Por lo tanto, lo que está haciendo el contenido de este paréntesis es mayorar la tensión de trabajo a flexión. De esa manera, estamos considerando
el momento flector de segundo orden que aparece producto de que el axial ahora está actuando sobre una pieza deformada. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el axial es grande, ¿cuál es el criterio para definir un axial grande? Bueno, que sea mayor que el 15% de la resistencia, ¿no? De la tensión admisible. En ese caso, los efectos de segundo orden, los momentos flectores de segundo orden son significativos, por lo tanto hay que considerarlo. ¿Cómo nos considera la fórmula? A través de la mayoración del momento flector de primer orden, considerando este término que aparece dentro del paréntesis, ¿no? Y fíjense bien aquí, F sub C, E, ¿no es cierto?, es la tensión admisible de Euler. Aquí está la fórmula, ¿no? Que es lo que nos faltaba explicar, ¿no? Ahora bien, si ustedes miran esta fórmula contiene un C sub F, un coeficiente de equivalencia que se llama. Ya voy a explicar de qué se trata. Entonces, este coeficiente de equivalencia podría reducir muchísimo el factor de utilización en flexión y hacer finalmente que la pieza verifique. Entonces, para protegernos de eso, de que no vaya a ocurrir algo ahí extraño, hay que fijar una segunda ecuación cuando hay interacción corregida, que es una fórmula que tiene que ver más con agotamiento, salvo que se debe considerar el riesgo de inestabilidad local, pandeo local, ¿no?, de los elementos de la sección del perfil. Pero esto es agotamiento, ¿no? Fíjense bien, 0,6 por F sub I es la tensión admisible por agotamiento del material. Entonces, lo que se hace es calcular este factor de utilización, sumar el factor de utilización en flexión, y ese factor tiene que ser menor o igual que 1. Si también cumple, de alguna manera nos quedamos muy tranquilos de que el perfil para este caso, interacción corregida, verifica. Veamos esto del coeficiente del momento equivalente, ¿no? Este C sub F que aparece en la fórmula. Lo que pasa es que lo que está contenido dentro del paréntesis de Corchete se dedujo para una condición dada, ¿no? Y esa condición es una viga simplemente apoyada con momentos flectores positivos en los extremos iguales, ¿ya? Y eso permite a la fórmula poder calcular este delta de momento a través de un factor que es, fíjense bien, aquí está el momento de primer orden y aquí está el momento flector que se produce de segundo orden. Este delta responde a un determinado factor, ¿no?, que yo aplico al momento flector de primer orden para obtener finalmente el momento flector total. Bueno, ese ponderador, ese 1, algo, se dedujo bajo esta condición, bajo la condición de una viga simplemente apoyada con momentos flectores positivos iguales actuando en los extremos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que lo que puede ocurrir es que yo pueda tener una viga en que un extremo tenga un momento y en otro tenga un momento flector más pequeñito, ¿ya? Y resulta ser que yo, para efectos de la fórmula de flexo-compresión, ¿qué momento voy a tomar? Para calcular el momento flector de primer orden, la tensión de trabajo, voy a considerar el momento flector mayor. Entonces voy a considerar este momento, y este momento lo voy a multiplicar por el número 1, algo, y lógicamente me va a dar un momento flector mucho mayor que el que me tiene que dar. Entonces ahí estoy cometiendo como un error, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es corregir cuando la situación de base no es la misma con la que se dedujo la fórmula. Yo tengo que entrar a corregir y reducir ese momento flector, porque si no, repito, fíjense bien, si este es el momento flector máximo, yo ese que voy a utilizar para calcular la tensión de trabajo de primer orden, el momento flector de primer orden, ¿no?, para calcular la tensión de trabajo, fíjense bien, por lo tanto este lado asumo que es el mismo momento flector, entonces obviamente me va a dar un momento flector muy muy grande en comparación con el que me tiene que dar. El que me tiene que dar es el mismo que me daría, ¿no es cierto?, si esto estuviese con momentos iguales en los extremos. Entonces el C sub F busca corregir eso. Repito, cuando estoy en una situación distinta a la que se dedujo la fórmula, C sub F adopta un determinado valor que lógicamente es menor que. ¿Cuánto vale C sub F? Bueno, de alguna manera está resuelto en SH427 y dice que el factor de momento uniforme equivalente, C sub F, tiene los siguientes valores. Fíjense bien, desplazamiento lateral permitido. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un marco y estoy verificando a flexo-compresión los pilares, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que cuando actúa una fuerza lateral, un empuje sísmico o el viento, por ejemplo, si el empotramiento arriba, el nudo arriba, donde se encuentra el pilar con la viga, si ese nudo, aún siendo empotramiento, ¿no?,
puede desplazarse lateralmente, es decir, puede moverse hacia el lado, porque el marco puede deformarse lateralmente. En ese caso, el desplazamiento lateral está permitido y cualquiera sea la situación, el C sub F en ese caso vale 0,85. Si el desplazamiento lateral está impedido, por ejemplo, en una viga, la viga no puede desplazarse y subir, ¿no es cierto?, de su apoyo, ¿no? Por tema de gravedad se va a mantener ahí, ¿no? Y si el marco yo le pongo, por ejemplo, arrastramientos, ¿no? Podría ser que ya el desplazamiento lateral esté impedido. En ese caso, cuando tengo el desplazamiento lateral impedido, la pregunta que tengo que hacerme, ¿el elemento que estoy analizando tiene carga o no tiene carga intermedia? ¿Hay una carga uniformemente repartida? ¿Hay una carga puntual? ¿O solamente hay momentos flectores actuando en los extremos sin existir carga intermedia? Si no hay carga intermedia, tengo que calcular el C sub F con esta fórmula. 0,6 menos 0,4 por M1 partido por M2. ¿Ya? Nunca C sub F puede ser menor a 0,4. Es decir, el valor límite de C sub F puede ser 0,4. Debe ser 0,4. Entonces, fíjense bien, C sub F podría adoptar el valor de 0,4 en algún momento. En la fórmula, imagínense, el factor de utilización en flexión podría reducirse un 60% al multiplicar por 0,4. Entonces, lógicamente, que cobra mucha importancia verificar esa segunda ecuación. Recordemos qué es lo que es M1 y M2 en esta ecuación. M1 y M2 corresponden a los momentos flectores en los extremos del tramo que yo estoy analizando. Y independiente de su signo, puede ser positivo o negativo, M1 y M2 yo los voy a incorporar en la fórmula con valor positivo. Y fíjense bien, M2 siempre es el momento de mayor valor absoluto. Es decir, si yo tengo M1 y M2, cualquiera de los dos, el que sea mayor, yo tengo que identificarlo como M2 y el otro como M1. Es decir, este cociente va a ser 1 o bien menor que 1, pero nunca mayor que 1. Porque M2 es mayor que M1. Ahora, el signo de este cociente, es positivo si la flexión produce doble curvatura. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tramo existe un punto de inflexión, o sea, tengo zonas de positivo y zonas de negativo respecto al momento flector. Y M1 y M2 es negativo si la flexión produce curvatura simple, es decir, no hay punto de inflexión, solamente tengo un signo de momento, ya sea positivo o negativo, pero no hay cambio de signo de momento, no hay puntos de inflexión. En ese caso, M1 partido por M2 es negativo. Finalmente, consideramos el punto B con carga intermedia. Si los extremos están empotrados, C sub F es 0,85 y si los extremos están articulados, C sub F es 1. ¿Qué pasa si está empotrado articulado? Podría ser un valor intermedio, no podríamos interpolar, ¿no? O bien ponernos por el lado de la seguridad y considerar el mayor de los dos, ¿no? C sub F igual. Ahora, el tema de flexión, resolución, ¿no? En factor de utilización en flexión. En este caso, verificar el pandeo local de las alas, Q sub S idem a compresión. Verificar el pandeo local del alma. Calcular la tensión admisible a flexión, dependiendo cómo clasifica el perfil. Sección plástica compacta o esbelta. Y calcular la tensión de trabajo. También te invito a ver la lección relacionada con el cálculo y dimensionamiento de perfiles de acero sometidos a flexión simple y esfuerzo de corte. Luego, teniendo ambos, ¿no es cierto?, realizas la interacción, ¿ya? Calculas el cociente entre F sub C y F sub C, tensión de trabajo a compresión, tensión admisible a compresión, y lo comparas con 0,15, si es mayor, interacción corregida, si no, interacción simple. Calcular C sub F en caso de interacción corregida con la fórmula, o según corresponda a lo que vimos recién. Calcular la tensión admisible de Euler, calcular F sub CO, que estaba la fórmula también dada en la diapositiva anterior, y aplicar la ecuación de interacción 1. Si no cumple, claro, no es necesario verificar la ecuación 2, pero si cumple hay que verificar también la ecuación 2. Dicho todo esto, lo que queda por ahora es invitarte a ver los diferentes ejemplos de cálculo, ejercicios que están en el curso Acero, Flexo, Compresión, ejemplos de aplicación. Realicemos una síntesis. En esta lección has aprendido
La metodología de cálculo que aplica el dimensionamiento de elementos estructurales de acero solicitados a flexocompresión, considerando riesgo de inestabilidad local y general. Corresponde ahora que ejercites estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.